Hola chicos, bienvenidos a la práctica número 11 titulada Fotosíntesis. La palabra fotosíntesis viene del griego foto, que significa luz, y síntesis, que significa formación de compuestos. En química y en biología, la palabra síntesis se usa para describir el proceso mediante el cual se obtienen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Por lo tanto, la fotosíntesis es la capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica en energía química. Su fórmula química es 6 moléculas de dióxido de carbono, más 12 moléculas de agua que producen 1 molécula de glucosa, 6 de oxígeno y 6 de agua. Las células vegetales poseen organelos especializados que se encuentran en su citoplasma. Estos son llamados cloroplastos y son los encargados de llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Para ello, cuentan con un pigmento llamado clorofila. Los cloroplastos están conformados por una doble membrana, la cual contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y también contiene estructuras llamadas grana, que están formadas por una serie de apilamientos de tilacoides. En los tilacoides, específicamente en su membrana, es donde se contiene el pigmento verde llamado clorofila. Es justo ahí, en la membrana del tilacoide, donde se lleva a cabo la fase lumínica. Y en el estroma es donde tiene lugar la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Para que las reacciones de la fotosíntesis se efectúen, se requiere la presencia de 4 factores indispensables, que son dióxido de carbono, agua, luz y plantas. Las competencias de esta práctica son las siguientes: comprobar la fijación de carbono a partir del desprendimiento de oxígeno. Identificar la producción de almidón a partir del proceso fotosintético. Comprobar la liberación de carbono durante la respiración. Para esta práctica vamos a utilizar materiales indispensables. Tenemos tubos de ensayo, gradilla, elodea, vasos de precipitados y, entre las soluciones, un indicador rojo de fenol, flúor y alcohol. Para facilitar el planteamiento de una hipótesis de trabajo y diseño experimental que demuestre la influencia de los factores antes mencionados, se expondrán varias preguntas para que comprendan el proceso de la fotosíntesis y así fundamenten su plan de trabajo. Las preguntas son las siguientes: ¿la planta fija el dióxido de carbono en presencia de la luz? ¿Se requiere de la luz para que se efectúe la reacción? ¿Se desprende el oxígeno mientras se realiza la fotosíntesis? ¿Las sustancias anotadas en la reacción escrita en la introducción actúan en alguna otra actividad de la planta distinta al proceso de la fotosíntesis? Con el siguiente experimento, se pretende resolver los problemas planteados en las preguntas 1, 2, 3 y 4. En cada caso, ustedes deberán plantear una hipótesis, la cual será comprobada con los datos obtenidos en los experimentos correspondientes. Vamos a realizar una reacción ácido-base, entonces vamos a colocar un indicador rojo de fenol en agua. Lo que vamos a hacer, entonces, incorporar CO2 con un popote y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. ¿Observan el viraje? Con esto estamos detectando la presencia de CO2 en el aire expirado. El CO2 hace que el pH del agua baje, es decir, que sea más ácido. El cambio en el pH se debe a que el CO2 reacciona con el agua y el producto de esta reacción es el ácido carbónico. Es un ácido débil, pero es lo suficiente como para que nosotros observemos el viraje, que presenta nuestro indicador rojo de fenol.
Para demostrar los 4 factores de la fotosíntesis, en un tubo de ensayo colocamos agua, sumergimos, en el caso de Elodea, una planta acuática, y además lo vamos a dejar a la luz natural, y con nuestro popote vamos a incorporar CO2. Y vamos a adicionar unas gotas de nuestro indicador rojo de fenol. Para comprobar el efecto de fotosíntesis, veremos al interior qué es lo que va a ocurrir. Va a haber una reversión de nuestro indicador, además de la presencia de un burbujeo que corresponde a el oxígeno como subproducto de la fotosíntesis. Transcurrido el tiempo, lo que nos percatamos 2 cosas importantes. El indicador, el rojo de fenol, ya viró, porque ya no se formó el ácido carbónico, sino aquí realmente el CO2 se fijó por la parte de la Elodea y la tonalidad, si lo alcanzan a apreciar, ya no es rojiza, vuelve a su estado o condición normal, y por ahí empieza a haber burbujeo, que sería equivalente a la presencia y liberación de oxígeno como subproducto de la fotosíntesis. Los productos de la fotosíntesis son los carbohidratos. La glucosa polimerizada es la que constituye al almidón, que es un polisacárido de reserva en las plantas. Este polisacárido suele estar presente en mayor proporción en raíces, tallos y semillas, y en menor proporción en las hojas. ¿Puede una planta producir almidón sin antes haber realizado la fotosíntesis? Elabora una hipótesis que responda a esta pregunta y piensa en la relación que hay entre la luz y la fotosíntesis. Como parte del desarrollo experimental, y un aspecto importante es que vamos a colocar las hojas de malbón que se colocaron a exposición de la luz y en ausencia de las mismas. Las vamos a colocar en baños de alcohol para sustraer la clorofila. Una vez que dejamos las hojas de malbón expuestas al alcohol, les vamos a sustraer, las vamos a dejar en una caja Petri, y si nos percatamos, ya se ha eliminado la parte del pigmento. Observen la característica de las hojas y observen que finalmente hemos sustraído la parte de la clorofila. Posteriormente tenemos que enjuagarla, le pasamos al chorro de agua para eliminar el exceso de alcohol, y viene la última etapa, que sería colocarla finalmente con un indicador, que en este caso será el Lugol. Lo que vemos aquí ya es el resultado final. Hemos adicionado Lugol, y por los componentes yodo va a haber una reacción específica con la parte de las estructuras de la amilosa y amilopectina. Se incorpora y por eso queda de color oscuro. Del lado derecho observamos las hojas que se impidió del proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, claramente se aprecia que no hubo fijación de CO2, que no hubo almacenamiento de almidón, y por lo tanto no reaccionó con el Lugol. Con esto finalizamos la práctica número 11, titulada Fotosíntesis. No olvides responder el cuestionario y realizar las actividades. El experimental plantean 4 preguntas, cada una de estas con el material que se les proporcionaría. En dado caso que es una práctica presencial, tendrían que demostrar cada uno de esos aspectos, y como resultados tendrían que elaborar este cuadro o tabla comparativa, donde sea un resumen de la expectativa y sobre todo de aquellos hallazgos o aquellas observaciones que ustedes se hayan percatado.